Hola, muy buenos días. El tema de hoy está relacionado con las consecuencias que ha tenido la imposición por Costa Rica de la visa para los hondureños y la reciprocidad que el país ha tenido después que se tomara esta decisión por el gobierno costarricense, donde además de imponer la visa para ingresar a Honduras, los transportistas de ellos también tienen que visar sus pasaportes para acarrear toda esa mercadería, toda esa mercancía que viene para el país. Miren ustedes que yo creo nos vamos a quedar cortos con la cifra que socializamos en el titular, que ya en cuestión de segundos va a leer Luz Madrid, porque posiblemente las cifras sean más altas, pero lo que queremos es poner la atención de ustedes en las pérdidas que se registran a raíz de estas medidas que alteran el flujo de mercancías y dan un golpe a la integración centroamericana, la poca integración que tenemos. Así que antes de presentarles a mis invitados esta mañana, voy con Luz Madrid diciéndoles algo, que uno puede estar en los temas inherentes a nuestro país, pero por alguna razón, estamos pendientes de lo que sucede en el Medio Oriente. No sé si a todos nos pasa, pero a mí me ocurre eso, porque en la medida que uno profundiza la lectura de los diarios y ahora que hay tantas facilidades en traducir cualquier idioma con estas herramientas digitales, que uno entra a los periódicos árabes, que entra a los periódicos de Israel, a los periódicos europeos, a los periódicos de nuestro continente, sabe la gravedad de este conflicto para la paz mundial, las repercusiones que tiene este conflicto para la paz mundial y los riesgos de una escalada mayor a lo que estamos viendo en este momento. Ya no solo se trata de lo que hicieron los de este grupo palestino de Gaza cuando ingresaron a territorio israelí, sino la venganza de los israelíes contra la gente que vive en Gaza. Bueno, ahí hay una tregua en este momento, se supone, para que salgan, pero debo decirlo, se están produciendo bombardeos que están dejando muertos por doquier, secuelas enormes, que es lo que a uno le aflige, no solo la muerte de israelíes, sino la muerte de palestinos. Yo siento igual cuando cae un palestino que cuando cae un israelí, que cuando cae un israelí, que cuando cae un palestino. Se trata de vidas. Yo sé que sobre esto el mundo está dividido, pero les estoy diciendo lo que me ocurre a mí como periodista. Puedo estar metido en el tema, pero preocupado por ese problema de allá. Distante geográficamente, claro que distante geográficamente, pero el asunto es lo que conlleva para la paz mundial y los peligros de guerras mayores. Miren lo que está diciendo Irán, que no se va a convertir en un simple observador o mediador del conflicto, sino que va a tomar parte activa en el conflicto. Y estamos entre la disyuntiva, si tiene armas nucleares o no Irán. Posiblemente las tenga. Una guerra Irán con Israel sería una tragedia para la humanidad. Pero bien, vamos a dejar eso. Yo me voy a concentrar en lo mío, y lo mío tiene que ver con asuntos menos graves para la paz mundial, pero que sí inciden en la vida de los centroamericanos, en las condiciones de vida de nosotros. Así que Luz Madrid, adelante, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, licenciado Renato, invitados. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde, su opinión es muy importante y puede compartirla a través de diferentes medios, redes sociales, @FrenteAFrente HN, y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. El tema del día: tan ricos somos en la región que en el caso de Costa Rica se dan el lujo de perder 1.2 millones de dólares diarios por la imposición de la visa.
el tema del día. Usted puede compartir su opinión en base a él y por supuesto estaremos dándole lectura. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Por eso les decía que de repente nos quedamos cortos con esa cifra de 1.2 millones de dólares. Y es más lo que se pierde en la región con lo que está pasando en Costa Rica, bueno, y la reciprocidad nuestra, porque tampoco hay que desconocer que luego de que Costa Rica impone la visa, también nosotros en un acto de reciprocidad le imponemos la visa a ellos y a los transportistas también de ellos. Que lo de Guatemala está obstaculizando también el transporte de mercancías a la región, porque ahí los guatemaltecos se tienen tomadas arterias importantísimas exigiendo la renuncia de Consuelo Porras, la fiscal general. Así estamos en Centroamérica, pobres, bastante pobres en cuanto a ingresos, pero con estas dificultades que solo multiplican la pobreza. Y para hablar de la temática hoy, el subsecretario de Desarrollo Económico, don Melvin Redondo, a quien saludamos. ¿Qué tal, don Melvin? Buenos días, Renato. Gusto de saludarlo. Yo le decía a don Melvin que no lo miraba así, face to face, frente a frente, desde que se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana, con los Estados Unidos, ya hace muchos años. Ya bastante rato, casi 20 años. Y le decía a don Santiago Herrera, que lo tengo aquí a mi derecha, imagínense que ya estamos negociando el Tratado de Libre Comercio con China. También ahí estamos, empujando la carreta. Muy bien, don Melvin Redondo. Don Santiago Herrera es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tal, don Santiago? Muy buenos días. Bienvenido, Renato. mucho gusto. Buenos días a señor Barahona, al licenciado Redondo. Gracias por esta invitación, pues sí esperamos compartir ideas y datos y cifras y análisis de lo que tenemos sobre esta situación complicada que está viviendo la región. Sí, Rafael Barahona. ¿Qué tal, Rafael? Bien, buenos días, siempre agradecido con Dios y bueno, aquí estamos en el programa para pues dar nuestras aportaciones, ¿verdad? ¿Cómo estamos en este momento con la situación de los transportistas, Rafael? Sí, hemos estado dialogando con ellos desde la semana pasada de la crisis con transporte de carga, que es el que está, digamos, vinculado y tiene algunas unidades de transporte en diferentes fronteras, tanto de Costa Rica con Panamá, de los que venían de regreso de Panamá y que pasan por Costa Rica cargando, los que están aquí en las manos que no han podido continuar su ruta hacia Costa Rica por el tema de la visa, ¿verdad? Y hemos estado dialogando con ellos y dándoles facilidades para que puedan rápidamente obtener la visa. Hoy estamos esperando una respuesta hoy de la embajadora de Costa Rica aquí en Honduras, que iba a consultar a su Cancillería para ver si nos ayudaban a hacer más expedito ese trámite. ¿Cuántos son? Pues según los dirigentes del transporte de carga pueden andar entre unas 300 unidades entre toda la frontera, ¿verdad? Que estaban en tránsito hacia Costa Rica o que venían ya descargados algunos también y que no han podido continuar su retorno al país, y otros que están aquí en las manos varados. Y estos visados serán cada 3 meses, según las disposiciones tomadas por ellos, ¿verdad? Sí, nosotros ya instalamos un equipo entre Cancillería, el IHTT, el Departamento Legal, para apoyar a nuestros transportistas para que puedan normalizar sus operaciones, y hoy continúan esas reuniones. Esperemos que se pueda hacer de manera expedita al menos el trámite mientras se resuelve el problema de fondo, ¿no? ¿Cuántos de los nuestros están en Costa Rica, sí, con problemas de visado? No, son menos los que están allá en el camino. Se habla de que pueden ser hasta 50 unidades de transporte con sus motoristas, por supuesto, que están en esa situación. ¿Y los productos perecederos que transportaban horas antes de esta decisión, me imagino que? Sí, pero el sector privado busca la forma, ¿verdad? Sí. Hicieron transbordos y buscaron la manera de que esos productos pudieran llegar, sí. Hicieron operaciones en diferentes puntos aduaneros, algunos todavía están ahí todavía con su producto porque no estaba bajo esa condición de ser un producto perecedero. ¿Y con lo de Guatemala, Rafael? Bueno, lo de Guatemala es más complejo y empezó antes, ¿no? Y eso más lo que sucede ahora entre Honduras y Costa Rica a raíz de las imposiciones de Costa Rica, hay que decirlo, ¿verdad? Una reacción del gobierno en reciprocidad,
no hay duda de que genera una complejidad en todas las operaciones a nivel centroamericano, ¿no? Sí. Bueno, aquí Rafael Barahona actualizándonos cómo está la situación de los transportistas en este momento, tanto los que acarrean mercancía para Guatemala, los que acarrean mercancía para Costa Rica. Lo que sí estamos seguros es que bloquear el paso en la frontera no es una solución. Y eso se ha hablado con los transportistas. De nada sirve que ellos hagan una acción de protesta tomándose una carretera o una aduana en virtud de que esos son requisitos que ha puesto Costa Rica de manera soberana y que no los puede resolver, por supuesto, este gobierno. Pero sí están las dos cancillerías, sí están al más alto nivel del gobierno haciendo las gestiones para buscarle una solución, no solo a este tema, una solución a todas las imposiciones que ha puesto también Costa Rica en contra de la población. Sí. El subsecretario de Desarrollo Económico, don Melvin Redondo, también nos hace un análisis general de esta situación que se presenta en las relaciones comerciales de estos países centroamericanos. Don Melvin. Sí, gracias Renato. Mire, como decía Rafael hace un momento, esto es un resultado de una situación unilateral por parte de Costa Rica, algo que nos tomó por sorpresa a nosotros de forma intempestiva. No fue comunicado mediante los medios oficiales y pues tomó por sorpresa a todo mundo. Naturalmente esto tiene un impacto económico importante para la región, no solo para Honduras. Honduras exporta más de 100 millones de dólares al mercado costarricense y por supuesto Costa Rica también exporta una cantidad cercana a los 500 millones de dólares a Honduras. En ese caso, pues la afectación es evidente, pero a mí sí me gustaría dejar en claro que esto es el resultado de una acción unilateral por parte de Costa Rica. Entonces, en ese caso, la carga de resolver este tema realmente está del lado costarricense. Han habido diversos acercamientos sobre el tema. Durante el momento en que se tomó la medida, hubieron acercamientos, lamentablemente no llegaron a un buen puerto. La semana pasada también nos reunimos a nivel del Consejo de Ministros de Integración Económica para abordar el tema, pero la posición que ha manejado el gobierno de Honduras es que esto tiene que ser una solución integral, es decir, que abarque realmente una solución que nos devuelva al momento en que los hondureños no necesitábamos de ningún requisito de visado para ingresar al territorio costarricense. Y eso en el marco de los acuerdos de la integración económica centroamericana, de la integración centroamericana en general. Creemos que existen suficientes canales, han existido suficientes canales, suficientes medios para poder abordar la situación y esperamos que se pueda resolver. Ahora, y el problema es escuchar al presidente de Costa Rica y decir, no, el asunto comercial con Honduras es secundario. Lo que nos importa es la seguridad de los costarricenses, partiendo de la premisa que la medida, dicen ellos, la toman sencillamente porque están ingresando muchos sicarios nuestros a territorio de Costa Rica. Y la decisión del gobierno tico es imponer la visa a todos los hondureños y no hacer una investigación exhaustiva de la gente nuestra que ha ingresado con fines de promover crímenes en Costa Rica y en conjunto la investigación con nuestras autoridades para impedir que eso ocurra. Pero viene Costa Rica y dice, nos impongamos la visa a los hondureños. Y cuando le repreguntan a Rodrigo Chávez las repercusiones que eso tendrá para la economía de Costa Rica, dice, eso pasa a segundo plano, lo que nos importa es la seguridad. Cuando uno escucha estas expresiones se pregunta qué oportunidades hay que a corto y cortísimo plazo Costa Rica ceda para resolver este problema que tiene sus repercusiones económicas. Pues mire, hay mecanismos, o sea, naturalmente es una decisión de Costa Rica, es una decisión que tomó, pues habrá que ver las circunstancias que lo motivan para hacer eso, pero el espacio de diálogo siempre ha existido, es decir, hay medios en la región centroamericana, hay diferentes instancias, como ya lo mencionaba, hay reuniones de los jefes de policía, hay reuniones de los ministros de seguridad, hay instancias a las que se pudo haber acudido.
para abordar un tema que nos agobia a todos, como lo es el crimen organizado. Entonces, pero si vamos a andar actuando con reacciones unilaterales, nos llevamos de encuentro a todo mundo, y eso es lo que está sucediendo en este momento, que la decisión del gobierno de Costa Rica afecta a su propia economía, afecta por supuesto la economía de Honduras, pero afecta a la economía de todo Centroamérica, y eso es resultado de una acción unilateral, intempestiva, no comunicada, no dialogada, y que obvia por todos lados los esquemas y los espacios de integración regional. El sector privado hondureño, ¿cómo analiza este panorama y las posibilidades a corto plazo de una solución, don Santiago Herrera? Sí, bueno, las posibilidades de una solución están más en el campo diplomático que a nivel empresarial. Que a nivel empresarial. Sin embargo, hay que reconocer que el impacto económico y sobre todo el impacto económico para Costa Rica es muy fuerte. Esperamos y aspiramos a que los empresarios de Costa Rica puedan ejercer una fuerte presión sobre su gobierno, como entendemos está pasando, porque saben lo que se está perdiendo. Usted decía en la pregunta que 1.2 millones, yo recibí un mensaje esta madrugada de mis amigos ticos que están hablando ellos de 17 millones de dólares diarios. Diarios. Estamos hablando, como bien lo dijo don Melvin Redondo, que Honduras le exportó en el 2022 133 millones de dólares a Costa Rica. Sin embargo, ellos nos exportaron 611 millones de dólares con una balanza negativa para nosotros, por cierto. Pero el problema para Costa Rica no se queda solo en Honduras, porque también Costa Rica exporta datos más, datos menos, unos 1.700 millones de dólares a el Triángulo Norte. Y eso también se ve bloqueado, pueda que lo evadan, pueda que contraten un conductor de otra nacionalidad, pueda que usen el ferry parcialmente porque no van a poder suplir la totalidad de las demandas, y otras alternativas que pueden incluso resultar más lentas, más costosas y que siempre va a implicar impacto. Por el otro lado, parece increíble ver en el análisis que yo hice que aunque Costa Rica apenas invirtió el año pasado 3.9 millones de dólares en Honduras, inversión extranjera, la inversión hondureña en Costa Rica es muy fuerte. Tenemos redes de estaciones de servicio como Uno Petrol, tenemos 7 operaciones de Banjuse, 2 o 3 operaciones de Loable, tenemos a Kielsa, tenemos a Lutech, tenemos creo que el grupo Malof con inversiones muy fuertes en Lady Lee y en hotelería. Ya este diciembre inauguran un hotel Hilton Garden en San José. Capital hondureño. Capital hondureño muy fuerte en Costa Rica, y eso también pues implica ciertas afectaciones de intereses comunes, porque habrá que decirlo, son intereses comunes. Y a esto venimos y le agregamos la problemática que estamos viviendo en Guatemala, ¿verdad?, que nos viene a impactar a todos fuertemente, porque tanto el comercio de ida como de venida de Guatemala, recuerde, nuestro principal socio comercial en la región, producto de lo cual tenemos una unión aduanera que supuestamente es para facilitar el tránsito de los productos y de las mercaderías. Sin embargo, Guatemala está bloqueado, así como dicen en los bloqueos famosos. Ya Guatemala en los primeros 10 días de paro alcanza pérdidas en el sector exportador de 9.560 millones de quetzales. Eso equivale aproximadamente, don Renato, a 1.217 millones de dólares, más de 100 millones en tributos del Estado de Guatemala que se han perdido, más de 800 contenedores de materias primas paralizadas que ya están afectando las plantas porcinas, las plantas avícolas por falta de alimento balanceado. El sector farmacéutico prácticamente paralizado, los supermercados trabajando a medias y a deshoras, porque cuando les liberan un paso, mueven mercadería, abastecen
anaqueles. Y no hay que extrañarnos que ya nosotros empecemos a ver eso, porque nosotros dependemos en mucho, por ejemplo, de vegetales, hortalizas, en los anaqueles de los supermercados aquí, podemos empezar a ver esos problemas. Y no hablemos, por ejemplo, de estos productos lácteos Dos Pinos, un monstruo. Son 1.292 productores afiliados en cooperativas las que están viéndose afectadas porque Dos Pinos exporta el 38% de sus exportaciones a Guatemala, el 22% a El Salvador y no sé qué porcentaje. Pero costarricense, ¿no? Dos Pinos. Sí, pero son cooperativas de pequeños productores. Ahí es donde decimos que los productores pueden ser un factor clave para impactar, para incidir, digamos, en las decisiones del gobierno. O sea, Centroamérica está complicada con esto del comercio. Es comida, señores, es comida. En Guatemala hay 35,000 pequeños productores vinculados a las cadenas de exportación afectados. Son 75,000 familias afectadas, son más de 350,000 personas afectadas solo en el sector productivo y no estamos hablando de los grandotes, estamos hablando de los pequeños y medianos. Y entonces esto es una complejidad muy fuerte para la región, afecta el comercio, afecta las mercaderías, afecta la carga, como ya viendo con Rafael, y afecta a las personas, porque también los vínculos familiares son muy fuertes, aunque solo hay 5,000 hondureños viviendo en Costa Rica, pues son gente y ticos que viven en Honduras que tienen relaciones familiares muy estrechas y tienen relaciones de negocio, tienen que estar viajando. Eso complica mucho la región, impacta la economía, no solo de ellos ni de Guatemala, de todos. O sea que me quedo corto con la cifra que manejo en la pregunta a la luz de lo que le comunicaba ese empresario costarricense. Sí, 17 millones de dólares diarios dicen ellos. 17 millones de dólares diarios. Las exportaciones de Costa Rica al Triángulo Norte. Sí, a Honduras, a Guatemala y a El Salvador. ¿Le parecen estas cifras, don Melvin? Yo creo que es una buena evaluación. Sin embargo, si bien es cierto, el comercio en Centroamérica le da a Honduras una posición privilegiada. Claro. Todo el tráfico de norte a sur, del Triángulo Norte a Costa Rica, que es un mercado consumidor importante, y de Costa Rica para el Triángulo Norte, tiene que cruzar por Honduras. 95 o más % de todo el comercio intracentroamericano es por carretera. Y ahí la importancia del sector transporte para la economía centroamericana. Y pasa por Honduras, un gran porcentaje de eso. Ese corredor que hay entre el Amatillo y Guasaule, fundamentalmente, es un corredor, es un puente natural en Centroamérica. Por consecuencia, cualquier acción, pues tiene que impactar en este caso. Ahora, sin embargo, no es del todo cierto que se bloquea totalmente el comercio de norte a sur por una acción, una reacción del gobierno de Honduras ante una medida de Costa Rica. Ya existen mecanismos que prevén la libre contratación de transporte en Centroamérica y que puede dar espacio a que, bueno, tenemos esta situación, pero carga de Costa Rica al Triángulo Norte puede ser movida por camiones y por conductores de otras nacionalidades. Y lo mismo sucede con carga que va del Triángulo Norte para Costa Rica. O sea, esta es una medida que hay que medirla bien. De Costa Rica para Honduras hay más de 9,000 operaciones de transporte terrestre al año. Sin embargo, de Honduras para Costa Rica hay un poco más de 5,000. Ahora, si ya lo pone en el contexto del Triángulo Norte, se nota evidentemente que hay una gran complejidad resultado de esta medida y que evidentemente hay que medir muy bien cuando se toman este tipo de acciones, porque como bien lo dice Santiago, o sea, aquí nos perjudicamos todos por una acción que fue tomada de forma intempestiva. Unilateral. O sea, y el diálogo es lo que debe de prevalecer. Hay instrumentos, hay instancias en el proceso de integración centroamericana que pudieron haber prevenido esta situación. De hecho, en los días que pasaron luego de la medida, incluso el gobierno de Honduras ofreció pues el apoyo necesario para ver cuál era el problema de seguridad que se estaba dando y de por qué se estaba acusando a hondureños en este caso. Sin embargo, no pudimos, como mencionaba antes, llegar a una solución y estamos donde estamos. Lamentablemente escuchamos declaraciones que dicen, bueno,
lo económico ahí lo vamos a ir viendo. Bueno, ahí está lo económico enfrente. El día lunes, inmediatamente después de que se tomó la medida, a mí me llaman autoridades del Ministerio de Comercio de Costa Rica diciéndome, hey, ¿qué pasa con Honduras? Y yo le digo, ¿qué pasa con Costa Rica? Tenemos pollitos en la frontera, pollitos vivos que son fundamentales para la industria avícola, pero no puede ser que me trasladen a mí como país, a Honduras, le trasladen la culpa de este problema cuando Honduras no ocasionó esto, como mencionaba. Honduras, el día que se toma la medida, pues se da cuenta ni siquiera por canales oficiales, sino que empezamos a ver esta problemática y empezamos a recibir todas las llamadas de todo el mundo. Hay una comunicación del Consejo del Comité Consultivo de la Integración Económica Regional que le manda la comunicación tanto a la CIECA como a la SGCICA y a los ministros instando a los gobiernos, pero yo quisiera también una participación mucho más efectiva del sector empresarial costarricense diciéndole a su gobierno, mire, esto nos está golpeando fuertemente, son 500 millones de dólares en exportaciones que se están poniendo en riesgo del lado costarricense. Y no estoy terciando por Costa Rica, estoy terciando por la integración económica regional. Bien lo mencionaba Santiago, Centroamérica es nuestro espacio común, es nuestro mercado natural. Si pudiéramos avanzar más, ser más coordinados en una serie de temas, y este es un ejemplo clarísimo del abordaje de temas que nos golpean a todos, como es el crimen organizado transnacional, tendríamos un potencial enorme. Centroamérica es la séptima o la sexta economía más grande de América Latina. O sea, eso nos pone a la par de economías tan grandes como la de Perú. O sea, nos da un espacio donde podemos hablar de encadenamientos productivos, del abordaje de problemas que nos afectan a todos como crimen organizado, cambio climático, etcétera. Pero tenemos hoy día una Centroamérica que está bastante fragmentada. Tratamos de tomar iniciativa, hoy está el ministro Cerrato con su homólogo de El Salvador inaugurando una medida de facilitación de comercio que nos va a beneficiar de primera instancia a Honduras y El Salvador y posteriormente va a tener un beneficio amplísimo para toda la región. ¿De qué se trata? Estamos inaugurando lo que se llama una declaración anticipada de mercancías que va a evitar que se den esos aglomeramientos en la frontera y en breve estaríamos estableciendo lo que se llama un puesto fronterizo integrado en la frontera del Amatillo, donde ya no vamos a tener que hacer dos paradas, una en el lado de Honduras y otra en el lado de El Salvador, sino que va a ser una sola parada y eso va a eficientar el tráfico de mercancías en la región. Y eso lo está haciendo Honduras con sus homólogos del Triángulo Norte, es decir, la integración funciona, los mecanismos funcionan, pero comuniquémonos. Tomemos y actuemos de forma consensuada y consecuente con la realidad económica con la que tenemos. Yo creo que aquí todos estamos claros. Inclusive yo como moderador de este programa estoy muy claro que quien ha reventado esto es Costa Rica. Quien ha reventado esto es Costa Rica. Ahí que no nos quepa la menor duda. Es decir, ellos imponen, si hasta nosotros la noche que transmitimos la noticia nos cayó de sorpresa y Costa Rica, ¿por qué impone visado a los hondureños? No entendíamos. Y eso no lo habían comunicado previamente ellos a las autoridades. Comienza la gente que se quedó varada en Panamá o la gente que quería llegar esa misma noche a Nicaragua para tener las posibilidades de seguir su camino a Honduras, llamando a los medios, llamándonos a nosotros, mire que tenemos este problema, Costa Rica está exigiendo esto, está exigiendo lo otro. Eso lo tenemos completamente claro. Si no se trata de asuntos de chauvinismos o de excedernos con los nacionalismos, se trata de que las repercusiones comerciales que estamos viendo ahora es producto de una medida abrupta, unilateral de Costa Rica de imponer visados a los nuestros. Ahora bien, ellos no habían impuesto visado a los transportistas, no para acarrear mercancías, pero Honduras sí impuso el visado a los transportistas. Es que este es un tema de dignidad y de respeto, ¿verdad? No puede ser que hayan dos categorías en la población, ¿verdad? Que los que manejan los camiones no van a tener restricciones, pero usted y el resto de la población sí.
Entonces es un tema que tiene que ver mucho con la dignidad, con el respeto, con la respuesta ante una agresión prácticamente del gobierno de Costa Rica con los hondureños. Eso se tiene que resolver al más alto nivel, sin duda alguna, entre presidentes, entre cancilleres, que entiendo que el diálogo es permanente en esa instancia. No vamos a poder determinar si se impuso o no se impuso al tema del transporte, porque realmente no hubo tiempo para hacer esas valoraciones, ¿verdad? No pasó nadie de Costa Rica hacia acá, ni de Honduras pudo pasar tampoco nadie en el momento que se impusieron esos tipos de medidas, y que Honduras también fue contundente en una respuesta. Mira, Rafa, yo lo sentí así. Ellos imponen una decisión abrupta, sin comunicarle por cortesía, por diplomacia a nuestras autoridades. Viene Honduras y dice, bueno, así actúa Costa Rica y esto más. Hubo 72 horas para dialogar, para negociar, para consensuar, y Costa Rica no se dio. Bueno, dice Honduras, vamos a imponerle en reciprocidad el visado a los ticos y les vamos a incluir también a los transportistas. Sin excepciones, ¿va? Sin excepciones. Sin excepciones. Sí. Y yo me imagino que Honduras piensa, a lo mejor van a retroceder porque quienes más van a perder son ellos, debido a todas las exportaciones que generan hacia Honduras, y tienen que recularse. Pero nos encontramos en este escenario que viene el presidente Tico y dice, no, que lo comercial y económico es secundario en relación a lo de la seguridad. ¿Cómo valora esta partecita, Santiago Herrera? Me parece que en cierta forma es un poco esconder su propia problemática, la de Costa Rica, porque aunque ellos son bien cuidadosos de cuidar su imagen internacional, es un hecho muy puntual que en la zona de Limón y algunas zonas aledañas ya están teniendo algunos problemas con el narcotráfico, y se han dado algunas muertes violentas que aquí no se oyen, pero sí se han dado, y atribuyen esto a sicarios que pueden venir de otros países. Entonces ya no es un problema de nosotros, sino que los demás nos están trayendo el problema. Ese es un punto que es discutible. El segundo punto que es discutible es que recientemente, la semana pasada, hablé con el CEO de una de las compañías navieras más grandes que operan en la región, y me decía que estaban sufriendo en la zona de Limón pérdidas de carga, o sea, que de los patios aduaneros desaparecían contenedores, unidades. Entonces dice que llamaron a la corporación y mandaron a un especialista en asuntos de seguridad, y lo que descubrió en Limón es una especie de mafia, una mafia que permitía que coludidos un montón de actores, y de repente en la noche extraían un contenedor. A tal grado esta compañía tuvo que pedir que le movieran la terminal de carga de Limón a Moín, que es el otro puerto, que opera, digamos, más sano. Pero sí tiene su propia problemática Costa Rica, pero lo que no es justo es que porque hayan detectado que alguno de los actores que participaron en algún crimen violento haya provenido de Honduras, nos impongan a los 9.7 millones de hondureños una visa de una restricción unilateral, y que ahora estemos viviendo esta problemática que nos va a afectar a todos, a ellos mucho más que a nosotros, pero a todos en Centroamérica, dado que se da en una circunstancia muy particular, como bien usted lo planteó, con un entorno caldeado, con las guerras y los problemas que eso impone, por ejemplo, que podría imponer al precio de los combustibles, esas guerras en el oriente, y ahora con la problemática añadida pero brutal de Guatemala, ¿verdad?, de una de la economía más grande de Centroamérica, y que nos inmoviliza la carga y el comercio, y nos afecta a todas, a las personas también. Ahora, no cabe la menor duda que Costa Rica no midió que en un acto recíproco, que un acto de reciprocidad, Honduras iba a imponer a los ciudadanos suyos las mismas medidas que ellos a nosotros, pero con un añadido, igual para sus transportistas que quisieran ingresar a Honduras. Yo creo que ellos no midieron eso. No, Renato, creo que no lo midieron. No lo midieron ahora, no lo han medido antes, porque también hay que recordar que en plena pandemia
también sufrimos una medida unilateral de Costa Rica que tuvo paralizado el comercio intracentroamericano por casi 20 días. Y fue una acción unilateral también en plena pandemia. Una acción que también pudo haberse evitado, que se pudo haber consultado, etcétera. Esto es una situación donde, como bien lo dice Santiago, nos trasladan costos internos del quehacer público en Costa Rica, los generalizan en todo Centroamérica. Claro. O sea, y eso es lo que a Honduras no le parece, pues, o sea, si existen todos estos mecanismos de consulta, e igual, y si no hubiera existido, por lo menos la cortesía de decirlo. Y luego hay 72 horas también de consulta que no llegan a ningún lado. Y posteriormente, declaraciones todavía más fuertes que dicen, bueno, lo económico ahí lo veremos otro día y ahí veremos qué vamos haciendo. O sea, creo que eso no es correcto. En un entorno de hermanos centroamericanos, y la reacción de Honduras, como dice Rafael, es una reacción digna, es decir, merecemos una solución integral. Mire, yo he tenido este fin de semana importantes reuniones con algunas autoridades de Honduras, y no se descarta que detrás de todo esto hayan otras cosas que no las sabemos. Recientemente estuvo el presidente costarricense en Washington con Joe Biden. Miren, y no se descarta que Costa Rica o que Estados Unidos esté negociando una situación similar a la que negoció con el Triángulo Norte. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel flujo enorme de habitantes del Triángulo Norte, niños y todos, les inundaron su frontera sur? Que viene el presidente en ese entonces, si no mal no recuerdo, Donald Trump, y dice que los países del Triángulo Norte acojan a todos esos migrantes. En el caso de Guatemala, en el caso de México, en el caso de los que venían de otras latitudes, que los acogiéramos aquí y que desde aquí tramitáramos el visado. Hay funcionarios hondureños, no voy a mencionar nombres, que no descartan que Estados Unidos esté negociando algo similar con Costa Rica por toda aquella gente que entra a Costa Rica por el tapón del Darién, que llega a Panamá y luego a Costa Rica para venir a Honduras. Y que en un mecanismo distractor, porque eso no le va a gustar al pueblo tico, porque dicen ahí pueden violarse derechos humanos y Costa Rica vive del respeto a los derechos humanos, buena parte del mundo visita Costa Rica por la democracia que lo es, pero por el respeto a derechos humanos, etcétera, etcétera. Tratan ellos de mitigar, tratan ellos de compensar todo ese ruido que provocaría una negociación de estas con medidas distractoras como la nuestra. Solo es una suposición, solo es un tema que no se descarta en Honduras que pudiese estar ocurriendo, porque lo hecho es lo que nos han narrado en este momento Santiago Herrera, Rafael Barahona y don Melvin Redondo. Ellos alegan que por seguridad de Costa Rica han tomado esa decisión con Honduras, y entonces viene Honduras en un acto de reciprocidad, hace lo mismo con un añadidito más. Les mete visado a sus transportistas que acarrean mercancía para nosotros y para el resto del Triángulo Norte de Centroamérica. Obteniendo esto que miraban hace algunos minutos en pantalla, el titular de la Nación de Costa Rica. Exportadores ticos temen pérdida de 17 millones de dólares diarios por dificultades en Honduras y Guatemala. Gobierno costarricense propuso reactivar exoneración de visas a transportistas hondureños durante reunión regional de ministros de comercio sin lograr resultados. Vamos a ver. No, por favor, que aquí está la esencia. Gobierno costarricense propuso reactivar exoneración de visa. Aquí cuando nosotros les aplicamos visa a sus transportistas, ellos hicieron lo mismo con los nuestros, ¿verdad? Sí. Entonces vienen ahora y proponen reactivar exoneración de visa a nuestros transportistas, pero no la exoneración de visas para todos los ciudadanos de Honduras. Y ahí está el tapón del Darién. Ahí está el tapón del Darién. Venimos con esta segunda fase del análisis de las repercusiones que esta medida de Costa Rica tiene en el comercio centroamericano después de la pausa. Integral.
El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Fue presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Muy buenos días, este es el tráfico vehicular en dos ventanas diferentes en el Distrito Central. Nos ubicamos en el Boulevard Morazán, el tráfico vehicular bastante fluido. Si usted viene del Estadio Nacional y se dirige hacia La Esperanza, la colonia La Esperanza, este es el tráfico que usted se va a encontrar. De igual forma, los vehículos que vienen del Boulevard Los Próceres hasta el sector de las Lomas del Guijarro, este es el tráfico vehicular. También en otra ventana diferente tenemos el tráfico bastante pesado a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas, específicamente en el Banco Central de Honduras. Si usted se dirige hacia el sector de Miraflores, un tráfico bastante pesado, pero si usted viene viceversa y se dirige hacia la colonia Centroamérica Oeste, por ejemplo, es un tráfico ya bastante fluido. El tráfico vehicular en dos ventanas diferentes, tanto en el Boulevard Morazán como en el Boulevard Fuerzas Armadas. Buenos días. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Recuerde compartir su opinión en base al tema del día. Tan ricos somos en la región que en el caso de Costa Rica se dan el lujo de perder 17 millones de dólares diarios por la imposición de la visa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Muchas gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Aldo Canales comparte: quienes están perdiendo económicamente por su decisión de exigirle visa a los hondureños y sus repercusiones son los costarricenses, porque los hondureños, la mayoría que viaja a Costa Rica es por turismo y la mayoría de costarricenses que vienen a Honduras es por negocios. Cristian Betancourt comparte: el requisito inicial de visa de parte de Costa Rica no incluía a los transportistas, no tendríamos que tener este problema, pero el gobierno de Honduras, en lugar de buscar la vía diplomática, quiso tomar una postura y establecer visas más exigentes que también incluyen a los transportistas. Más mensajes: totalmente queda evidenciado que Centroamérica debe convivir juntos porque todo su mercado gira en ella. Lamentablemente aparecen ciudadanos que salen con tendencias racistas que dividen todo, como los imperios explotadores que defienden intereses oscuros. Costa Rica está perdiendo más dinero y Honduras está haciendo las cosas bien al aplicar lo mismo que ellos. La unidad de Centroamérica es clave para fortalecer su mercado y desarrollo. Continúe compartiendo su opinión a través de nuestros portales digitales @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Bueno, miren qué pasó el jueves. El jueves hubo una reunión virtual de ministros de Economía y en esa reunión virtual estuvo don Melvin Redondo. A raíz de esta noticia que leíamos de la Nación de Costa Rica, que los exportadores ticos temen pérdidas de 17 millones de dólares diarios por dificultades en Honduras y en Guatemala. Y luego les leía: gobierno costarricense propuso reactivar exoneración de visa a transportistas hondureños durante reunión nacional o regional de ministros de comercio sin lograr resultados. Sigamos. Honduras dijo no. La única manera para que nosotros quitemos esa medida es que ustedes hagan lo propio. También exoneren a todos los hondureños del visado para entrar a Costa Rica. No es que nosotros
vamos a exonerar la medida a los transportistas de ustedes, solo si ustedes se la exoneran a nosotros. Debe ser integral la decisión. La Cámara de Exportadores de Costa Rica estimó en $17 millones diarios el nivel de exportaciones que están en riesgo de perderse debido a la obligatoriedad de visa que estableció el gobierno de Honduras a partir del 10 de octubre y por la situación sociopolítica en Guatemala que mantiene obstaculizadas las principales vías de acceso en ese país. La gremial de exportadores realizó el cálculo con base en el flujo promedio diario hacia ambos países. En el caso de Honduras se estiman en $7 millones y hacia Guatemala en $10 millones. Víctor Pérez Pérez, presidente adjunto de Cadexco, indicó que Honduras representa el 15% de las exportaciones de Costa Rica en Centroamérica, principalmente de bebidas gaseosas, cables eléctricos y medicamentos, mientras que las importaciones desde ese país se encuentran en cajas de papel y cartón, alimentos para animales y textiles. La activación de la visa hondureña generalizada para los costarricenses también ha puesto en riesgo el tránsito de 2.100 camiones de carga de un total de 2.500 afiliados a la Cámara Costarricense de Transportistas de Carga, indicó su presidenta Marjorie Lizano Páez. Ahí tienen ustedes. Entonces, cuéntenos un poquito de las interioridades de esa reunión de ministros de Economía, don Melvin Redondo, el jueves, cuando ellos propusieron exonerar a nuestros transportistas de visa. Sí, mire, esta reunión se da en el marco de una solicitud que plantea el Comité Económico, el Consejo Consultivo de la Integración Económica, y Honduras ya había hablado también con el secretario general de la CIECA para poder ver cómo podíamos avanzar en esta discusión. En esta reunión, pues obviamente hay posicionamientos, claramente Honduras le dice a Costa Rica, esta es una solución que tiene que verse integral. El gobierno de Honduras no puede entender una solución donde se discrimina entre tipos de hondureños según su actividad económica. Como lo dice Rafael, ese es un tema de dignidad. Es decir, además, yo creo que del lado nuestro tenemos que observar cierta consistencia, que no la miramos en el caso de Costa Rica. Por un lado tenemos a las autoridades de comercio tratando de resolver el flujo comercial, pero por otro lado las autoridades al máximo nivel dicen que el tema económico comercial lo pueden ver después. Entonces hay una inconsistencia en el planteamiento que hace Costa Rica, hay un interés en generalizar costos internos de Costa Rica, cargárselos a toda la región centroamericana, como es lo que estamos viendo. El diario La Nación claramente lo dice, con una aclaración que voy a decir, pareciera que la versión que se está manejando es que esta es una reacción de Honduras, y no, o sea, es todo lo contrario, o sea, Honduras adopta una posición precisamente por, como lo dice Rafael, hay una agresión para todos los ciudadanos hondureños. Entonces, en esta reunión, a este planteamiento, se le dice claramente a Costa Rica que tiene que ser una solución integral. Las autoridades de comercio plantean o iban con la intención de plantear una solución, pero se sorprenden porque dicen Honduras es del todo o nada. Yo no veo por qué debe de haber una solución fragmentada. Entonces, creo que eso es lo que sucede. Honduras igualmente le pide a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana un posicionamiento respecto de este tema. Sin embargo, no se puede llegar a una solución porque las mismas autoridades de Costa Rica dicen no vamos a permitir que haya un posicionamiento si no es de consenso. Y obviamente se va a requerir la aprobación de parte de Costa Rica para que pueda haber un pronunciamiento. Entonces, hay toda una serie de temas que como bien lo decimos, el gobierno de Honduras a través de la posición de la presidenta ha sido muy consistente y muy digno en su planteamiento. Y por eso es que para nosotros esta es una solución integral. No podemos aceptar que haya una generalización, una externalización de los costos internos de Costa Rica a toda la región centroamericana y que trate de poner a Honduras en el banquillo de los acusados, porque no es cierto. Honduras aquí es una víctima de una reacción unilateral que se está llevando de encuentro a toda la región centroamericana. Que su economía sea una de las dos más sólidas en América Central conjuntamente con la de Guatemala no quiere decir que sea un país tan rico que soporte estar perdiendo $17 millones diarios, don Santiago.
Por supuesto que no, y como bien lo dice la Nación, es un porcentaje demasiado importante para sus exportaciones. Y es que a veces uno mira cifras generales, don Renato, como que si fuera un dato, pero son personas. Lo que está detrás de esas cifras son personas. Yo le ponía muy al inicio el ejemplo de esta lechería Dos Pinos. Son cooperativas las dueñas de Dos Pinos, son más de 2.292 productores y esa gente está teniendo producción que no puede llegar. Ya usted puede ir a los anaqueles de los supermercados en Honduras y ya no es fácil encontrar el producto porque está empezando a escasear. Ya se están agotando los inventarios, digamos. Bueno, pues le va a ir mejor a los nuestros. Ojalá. A las marcas nuestras. Ojalá. Es que hay que convertir eso en una oportunidad. Claro, Renato, en el supermercado, debajo del producto decía producción nacional. Consuma producción nacional y estaban todos los productos nacionales. Eso es importante. Hay que aclarar que los datos no lo son una gran cifra. Sí, estamos hablando de 600 millones de dólares de exportación de Costa Rica hacia Honduras, pero bien dicen ellos, todo Centroamérica y Triángulo Norte, más del 15% de sus exportaciones son claves para la producción de Costa Rica y para las personas. Me llama la atención, por ejemplo, que la Asociación de Exportadores de Guatemala menciona que más allá de los 9.000 millones de pérdidas que ya llevan en quetzales, están preocupados por los 35.000 pequeños productores. Claro. Y eso es lo que tiene que estar pasando también allá en Costa Rica. Por eso, además de una crisis de carácter comercial o de transporte de carga, esto también se convierte en crisis humana. Y estoy de acuerdo con don Melvin Redondo cuando dice están tratando de trasladarnos los costos internos a nosotros. Y eso no se puede. O sea, la reacción ha sido digna, como bien lo dice don Rafael, del gobierno de la República. Tenemos el derecho a ejercer el principio de reciprocidad, y no nos gusta, a nadie le puede gustar esto, pero hay que adoptarlo, y hay que buscar la solución integral, como bien lo dice don Melvin Redondo, o como decimos, o todos en la cama o todos en el suelo, pero no podemos estar estableciendo dos categorías de hondureños, los que me convienen y los que no me convienen. Los que me convienen son los transportistas que me llevan la carga de allá para acá o de aquí para allá. Los demás no me interesan, eso no se puede. O sea, también en eso tenemos que reiterar, y qué bien que la posición ha sido digna, lo cual no implica que abandonemos las instancias de diálogo permanente, ¿verdad? Que para eso sí existen las instancias. Costa Rica no ha querido seguir en el Parlacén, parece querer abandonar el SICA, si es que ya no lo ha hecho, pero ahí está la SIECA todavía, ahí está el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y quieren la presidencia. Entonces, es un privilegio que no sabemos si le quisiéramos dar, producto de las circunstancias actuales. Yo creo que lo mejor que puede hacer el señor presidente, don Rodrigo Chávez, allá en Costa Rica, es reunirse con sus empresarios, con su gente, y llegar a un acuerdo de que lo que están haciendo es absolutamente impropio, inconveniente, y que en vez de resolver problemas, lo único que hace es magnificar los problemas para toda la región y en particular para ellos. Miren, antes de ir con Rafa, a propósito, cuando yo dije, bueno, si ya se está escaseando esa marca costarricense en los anaqueles de nuestros supermercados, ahí están nuestras marcas. Ahí está su y yo les quiero decir algo. Nuestras marcas envasadas, así como la Dos Pinos envasa la leche que exporta, nuestra Zula y Leide, miren, han mejorado enormemente. La calidad de estos productos. A cualquiera dirá, Renato, ¿y desde cuando usted le hace publicidad a los productos sin que las empresas nos paguen a nosotros? No, lo que yo quiero destacar hoy es, acostumbrados tanto a demeritar lo nuestro, porque ha sido una norma casi histórica entre nosotros, demeritar lo nuestro, resaltar que yo les digo, yo antes era un consumidor de la Dos Pinos, por años.
Pero desde que empecé a ver el cambio, el envasado, la tecnología, leche deslactosada, descremada, deslactosada, leche entera, empecé a probar esa leche. A mí me impresiona la calidad que tiene nuestras leches. Y la calidad, el envase, y procuré investigar. Ya es una inversión en tecnología de muchos millones de lempiras. O sea que estas leches ya no tienen que competirle, ya no tienen que envidiarle nada a estas marcas de Costa Rica. Así que si ya no encuentra esa marca, no se preocupe, que aquí tenemos marcas de calidad también. Ok. Productor. No, son buenos productos. ¿Ustedes los han probado? Sí. Totalmente. Totalmente. ¿Y si la leche entera me hace daño? Convirtamos esto en una oportunidad para los productores nacionales. Sí, así Es decir, Santiago decía que va a empezar a escasear algún producto, probablemente sea cierto. Hay algunos productos que de inicio pueden empezar a tener problemas de suministro, pero aquí hay suficiente producción. Si usted mira los productos que usted trae de Costa Rica, tiene productos alimenticios, Claro. tiene preparaciones para alimentos, Ajá. tiene panadería y galletería, tiene productos lácteos, todo eso se puede traer, se puede hacer acá. Y si no, hay otros proveedores también en el mercado centroamericano. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esto. Y yo me quería referir a un tema de los comentarios que hacía Santiago. Mire, es legítimo actuar a conveniencia. Lo que no es legítimo es trasladarle costos a terceros. Y eso es lo que no podemos aceptar. Por eso es que pedimos una solución integral y una solución digna de conformidad a los intereses nacionales. Bueno, Rafa, ¿tú tienes algún elemento adicional sobre los transportistas? Primero, resaltar y remarcar que está descartada la presión del cierre de fronteras por los nuestros, con que amenazaron la semana pasada. Sí, eso es inadmisible y nosotros ahí iríamos directamente con la aplicación de la ley. La Secretaría de Seguridad también ya tiene instrucciones al más alto nivel para atender esta problemática. Estamos generando todas las facilidades con Cancillería y el equipo legal del IHTT para ayudar a los transportistas nacionales a que puedan realizar sus trámites de visa y que puedan pues normalizar sus operaciones mientras la medida esté vigente e impuesta, en este caso por Costa Rica. Por lo demás, pues destacar también, yo sí quiero comentar algo que es objeto de investigación y quizás de otra entrevista. Habría que ver con el tema de seguridad, porque yo hablé con varios comisionados de policía y ellos nos dicen que es más probable que hayan costarricenses enjuiciados y encarcelados en nuestro país en mayor cantidad versus a hondureños judicializados o encarcelados en Costa Rica. Sí, Y es un tema de seguridad el que desencadenó todo esto, pues hay una relación ahí también que no es favorable hacia eso. No recuerdo casos así sonados de crímenes en los que se haya judicializado por parte de Costa Rica contra hondureños. Aunque el argumento de Costa Rica fue un asesinato ahí mediático que ocurrió y que investigaron que fue cometido por un sicario hondureño y por un militar retirado del país. Ese fue como el inicio. Eso fue lo que le dijeron al canciller cuando comenzaba la situación esta. Eso fue lo que le comentó el canciller de Costa Rica Y Honduras ha estado abierto para establecer un protocolo en materia de seguridad y trabajar y cooperar, pero no se debe afectar a toda la población por una decisión de ese tipo. Así es. Miren, yo desde que miré a don Melvin Redondo dije yo voy a aprovechar esta mañana a Melvin Redondo. Dale. Lo voy a aprovechar con ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Cuántos años después de la firma, don Melvin? ¿Cuántos han pasado? Bueno, ya vamos para poco más de 20 años desde la firma. Cuando estamos por cumplir 20 años, ¿verdad? Ya cumplimos 20 años de la firma. El tratado se firmó en 2023 y entró en vigencia, en el año 2003, y entró en vigencia en 2006. O sea, faltan unos 3 años para los 20. Yo he escuchado a muchos sectores del país exigir renegociar ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Yo sé que usted lo ha escuchado. Si no es que usted ha emitido alguna opinión sobre el tema,
porque sobre todo la parte agrícola se siente afectada. Yo he leído muchos editoriales sobre ese tratado de libre comercio, sobre todo editoriales de La Tribuna. He escuchado la versión de muchos dirigentes agrícolas y hoy es un buen momento para preguntarle a don Melvin Redondo, porque ha sido uno de los hombres que el país ha utilizado en los últimos tiempos para negociar esos tratados de libre comercio. ¿Cómo se llamaba aquel buen empresario de apellido Uclés, que también le entendía mucho a esto? Don José Enrique Mejía Uclés. ¿Vive don José Enrique Mejía? Sí, y vive, es ¿verdad? un empleado del COEP. Yo creo que es el más veterano de todos, ¿no? Sí, pero nosotros también tenemos una gerencia de política comercial que maneja la licenciada Eloy Castillo. Ya es una persona con alguna tiene mucha experiencia, y es probablemente, digamos, el interfase con don Melvin Redondo, que es una autoridad en el campo, reconocida aquí en cualquier parte. Es un activo nacional, Melvin, sos, porque es más, deberíamos de estar ideando una escuela de negociadores que deberíamos de tener, porque hay que reemplazo, ¿verdad? Te tendrás que jubilar en algún momento y nos vamos a quedar sin negociadores. En Costa Rica, hablando de este país, la Oficina de Promoción de Exportaciones, incluso don Renato, tiene un régimen de servicio civil especial. Esas personas son altamente calificadas, no se mueven por cambios de gobierno, son bien remuneradas, por cierto, son altamente formados, tienen oficinas en Estados Unidos, tienen oficinas en Europa y tienen oficinas en China, hasta donde entiendo. Así se maneja el comercio exterior. Y ojalá Melvin, en los años que le quedan de la función pública, tenga la oportunidad y el respaldo político para poder generar algo como esto. Nosotros siempre tenemos el cuarto adjunto, ¿verdad, don Melvin? Ese cuarto adjunto donde los empresarios manifiestan cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas y se plantean previamente a cualquier negociación. Bueno, siempre. Su intervención le arrancó sonrisas a don Melvin Redondo, pero por más ademanes que hice yo para que la producción nos ubicara el rostro de don Melvin Redondo, que no es muy fácil verlo reír, dije yo, este es el momento para captarle una sonrisa al negociador de Honduras de estos tratados de libre comercio. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué posibilidades hay de renegociar ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos? Y en una profunda autocrítica de don Melvin Redondo, cuando estamos ya a los 20 años de la firma de ese tratado y a 3 de haber entrado en vigencia, ¿cuántos beneficios nos ha traído? Pero solo han sido beneficios, o el tratado no nos ha sido beneficioso, sobre todo en la parte agrícola. ¿Qué dice don Melvin Redondo? Después de la pausa, don Melvin estará aquí y lo vamos a seguir alternando con los de Costa Rica. Tú estás pendiente por si recibes alguna información ahí adicional de los transportistas. Así que atentos. Hoy en Tu Nota es presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. Hoy inician audiencias públicas para socializar el presupuesto general. Hoy lunes. Precios de los combustibles en Honduras desde el 16 al 22 de octubre. Puede entrar a tunota.com para que actualice los precios de los carburantes a partir de este lunes a las 6 de la mañana. Hayan 10 kilos de cocaína y armas en operativos en Catacamas. Patrullas de la policía colisionaron frente al estadio durante el Honduras versus Cuba. Bueno, sí, tocando la policía. Y aparece también noticias sobre la crisis en el Medio Oriente. Hamas asegura que Israel no ha bombardeado ni un litro de agua potable. Hamas asegura que Israel no ha bombeado ni un litro de agua potable a Gaza. Es que hay un bloqueo total. Sí, y de alimentos también. Les pido disculpas, es que estaba viendo ese titular a una distancia que yo pensé que, y me extrañó.
¿Cómo es esto? Digo yo, pero no. Jamás asegura que Israel no ha bombeado ni un litro de agua potable a Gaza. Sí. Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador, ganó en la segunda vuelta a González. Hoy en Tu Nota fue presentada por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El tema del día. Tan ricos somos en la región que en el caso de Costa Rica se dan el lujo de perder 17 millones de dólares diarios por la imposición de la visa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales. La imposición de visa es un reflejo de las políticas migratorias de la región. La cooperación y el diálogo son clave para resolver estos desafíos y garantizar la movilidad de las personas. Aníbal Montoya comparte, no solamente Costa Rica es afectada con estas medidas, el Producto Interno Bruto de la región se reducirá aún más. En la proyección del 2023 y 2024 se perderán empleos, las empresas cerrarán, menos impuestos, por lo tanto, más pobreza. Las pérdidas serán superiores. Reflexionar sobre el motivo de la medida. Somos países que debemos de estar unidos, apoyarnos entre nosotros, pero Costa Rica comenzó con esto y ahora debe de aceptar las consecuencias de sus malas decisiones. Honduras no está dando la visa a Costa Rica porque uno de los requisitos es que el tico pronuncie bien la R, comparte el televidente. Centroamérica tiene un gran potencial cuando trabaja unida y Norma Esther comparte muy mal que Costa Rica haya tomado esa decisión sin analizar todas las implicaciones económicas. Afecta a todos los centroamericanos. Yo espero que ambos gobiernos dialoguen y se pueda arreglar este problema, ganar, ganar. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Bueno, tenemos al empresario del transporte, antes de que responda la interrogante que le hacíamos, don Melvin Redondo. Tenemos a Max Romero, es dirigente del transporte, precisamente de ese transporte de carga que acarrea mercancías en Centroamérica. Max, ¿cuál es la situación puntual de ustedes en este momento? Aquí tenemos en el panel de frente a frente al director del IHT, a Rafael Barahona, al gerente de política económica del COEP, Santiago Herrera, y al subsecretario de Desarrollo Económico, Melvin Redondo. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? Buenos días a todos. Pues nosotros estamos bien preocupados porque hay muchas unidades paradas en las fronteras. Los funcionarios, usted sabe, ellos están ganando su dinero, no les importa lo demás. Ellos están con un tema de dignidad, que dicen que Costa Rica nos ha puesto visa. Está bien, Costa Rica puso visa, pero puso visa para los turistas. No había puesto visa para los transportistas. No. Max, no, vayamos corrigiendo esto. No, Costa Rica impuso visa para todos los hondureños. No, Costa Rica impuso visa solo para los turistas. Para todos los hondureños, menos para los transportistas. Es decir, para todos los hondureños que quieran ingresar a Costa Rica. Menos para los transportistas. Para los transportistas no. Había dejado esa vía libre. Esa la impuso Honduras, sí. Esa la impuso Honduras. Entonces, ellos están viendo por el turista, no están viendo por el que va a trabajar. Todos los que están parados en la frontera van a trabajar, no van a pasear. Entonces, no podemos comparar el que va a hacer turismo con el que va a trabajar. Son más de 1,000 camiones que viajan para Costa Rica. Toda esa gente anda pagando sus unidades y ahí los tienen parados en todas las fronteras. ¿Qué pasa? Esa gente paga sus unidades, no andan amenazando con que no nos podemos parar, pero cuando el gobierno actual tiene un problema o anteriormente quiso llegar a la presidencia, ellos sí se podían parar, pero a nosotros ahora nos amenazan con cancelar concesiones, nos andan intimidando. O sea, esto prácticamente, me van a disculpar, pero prácticamente están llevando el mismo camino del gobierno pasado. Eso les va a pasar factura.
No están pensando en nosotros, solo están pensando en ustedes. Ustedes están en su casa comiendo tranquilos y hay mucha gente parada, preocupada porque está pagando sus unidades. No podemos comparar turismo con la gente que anda trabajando. El que quiera hacer turismo, que se vaya para otro país. Bueno, no sabía que estaban tan calientes los transportistas de carga, Rafael. Pero hay un buen grupo de transportistas que está trabajando ya en la gestión de la visa, que han estado con nosotros desde el jueves y viernes, han estado participando en diferentes instancias con Cancillería. Nosotros comprendemos en parte esa actitud porque, bueno, se trata de trabajo, ¿verdad? Pero se es poco solidario también con el resto de la población, ¿verdad? Es una actitud un poco mezquina la que está mostrando en este momento el transportista Mac Romero, ¿verdad? Y eso lo lamentamos porque aquí no hay dos categorías de ciudadanos, Mac. Estamos defendiendo también sus intereses nosotros como hondureños y les vamos a dar todas las facilidades para que ustedes tengan sus visas y puedan normalizar sus operaciones, o donde hay que exigir es en Costa Rica, pues que eliminen esas imposiciones para el resto de la población, porque nada ganas con tomarte una aduana aquí si eso no te va a resolver el problema, porque no depende del gobierno de la República, depende estrictamente de las imposiciones que les ha puesto Costa Rica para que ustedes también tengan visa. Usted sabe que Costa Rica sigue importando sus productos, ellos no están perdiendo. Salvadoreño y guatemalteco sigue trabajando por Honduras, llevando carga, trayendo carga de Costa Rica, llevando carga de El Salvador para Costa Rica. Quienes estamos perdiendo somos los transportistas que estamos parados. Y yo no lo veo solo personalmente, sino que no es lo mismo, como le digo, personas que quieren ir a pasear a personas que van a trabajar. Es el sustento de nuestra familia. Esas personas, todas las que salen para afuera, es el sustento de la familia. No es lo mismo como que yo diga, voy a ir a trabajar, voy a ir a pasear, puedo tomar un paseo para diciembre, pero nosotros no. Sí, pero el producto que sale de Honduras solo lo pueden transportar los transportistas hondureños y los transportistas costarricenses, y ambos necesitan visa en este caso. Es decir, posiblemente sí de Costa Rica puedan traer carga con transportistas de Guatemala, de El Salvador o de otra nacionalidad que ingresan al país, pero no pueden salir cargados hacia Costa Rica. Correcto, tienen parado todo el transporte que sale para afuera, y eso no es un tema que se va a resolver hoy o mañana. Bueno, Max, ¿y por qué no siguen el trámite ustedes correspondiente de visa para que sus pasaportes tengan la misma y no tengan obstáculos para ingresar a Costa Rica? A los costarricenses les están dando visa hasta por un año y hay muchos sacándola, y a nosotros, ellos mismos fueron, un grupo fue a los cónsul y les dijeron que eso iba para largo, entonces ellos mismos están parando al transporte. O sea, el mismo gobierno está parando al mismo transporte de Honduras. Yo no lo veo correcto, pues. No, o sea, yo sé que tenemos que tener dignidad y todo. Esa no es una decisión de Honduras, y ustedes pues tienen una percepción equivocada. Bueno, una parte de ustedes, porque el resto de transportistas ya están haciendo sus trámites de visado y tienen, digamos, esa disposición de que les apoyemos en el trámite de sus visas. Hoy hay una reunión clave con la embajadora de Costa Rica porque estaba esperando ahí una comunicación con su Cancillería para de alguna manera hacerlo de una manera ágil y oportuna, ¿verdad? Para normalizar esas operaciones, ¿verdad? Sabemos que esto causa contrariedad, Max, pero aquí no se trata solo de los 200 o 300 transportistas que posiblemente están realizando viajes a Costa Rica. Se trata de más de 9 millones de hondureños que tienen que ser respetados en su dignidad y en sus derechos. Bueno, no, claro, yo le entiendo esa parte de que tenemos que tener dignidad, pero en esa dignidad nos están llevando de encuentro, nos están poniendo de escudo, y al final yo tengo que ver todos por la comida de nuestra familia, ¿va? Como le digo, el que va a trabajar, pues no debería tener obstáculos. Pero entonces yo entiendo que tiene que poner reciprocidad, pero la misma reciprocidad, no irse más allá y dejarnos de escudo a nosotros, porque hay mucha gente parada en la frontera que se van a venir vacíos, fueron a perder, y ninguno del gobierno le va a pagar la mensualidad que paga un transportista por su unidad al banco. Ningún gobierno va a decir tenga, porque se espere ahí para ver qué resolvemos. Entonces no lo están viendo de manera
objetiva, sino de manera de ego. Y por los egos, todos los países están fracasando y no se trata de eso. Dicen que para que haya una pelea tienen que haber dos, no uno. Yo quiero aprovechar este espacio para indicar que el sector transporte es uno de los sectores que mejor les ha ido económicamente. Después del sector turismo, que anda en 11 punto y fracción por ciento, el sector transporte ha crecido el 7.4%. Después de que solo estaban fleteando el 8% de los fletes nacionales, han logrado fletear ahora más del 40% de la carga nacional. Sus tarifas se han mejorado sustancialmente por el sector privado, han habido regulaciones para combatir el cabotaje que le llaman ellos, que es que anden transportistas extranjeros aquí llevando la carga cuando no les corresponde legalmente hacerlo. Es decir, ha tenido un gran impulso, además de las decisiones, que todas son decisiones de la Presidenta de la República, por supuesto, el subsidio que reciben cada vez que echan un galón de combustible de 10 lempiras o más. Todas esas políticas que ha implementado el gobierno le ha permitido al sector transporte crecer. No les vamos a abandonar, no van a estar solos en este proceso y les vamos a dar todas las facilidades para que puedan obtener sus visas. Bueno, ojalá que esas visas la obtengan pronto y gracias, Max. Sé que anda en su camión ahí. ¿Dónde se encuentra en este momento usted? Pues por el tema de que no puedo salir del país, pues tuve que venir a buscar un viajecito aquí a Choluteca, porque viniendo a quitarle el trabajo a otro, porque imagínense, tengo que buscar donde trabajo, entonces yo viajo para afuera, pero tengo que venirle a quitar el trabajo a otro porque no puedo salir. Ah, bueno, está en Choluteca. ¿Caliente? Correcto. ¿Está caliente ahí? Sí, está caliente, más caliente eso, que no podemos ir para afuera. Bueno, de repente cuando retornes por acá ya Le quedan brisas de fresco. Rafael Barahona ha logrado esa visa, Max. El problema es que todos los trámites son tediosos y sí, fuera sí, rápido. Sí. Es que, mira, este es un asunto donde hay cosas que se ven y hay otros intereses que no se ven. Entonces lo que estamos hoy aquí es socializando las cosas que los hondureños no ven de lo que hace Costa Rica comercialmente para beneficiarse, y que a Honduras no le toca otra que actuar en reciprocidad a lo que hace Costa Rica. Te entendemos, pero yo confío en que Rafael Barahona pronto ayude a tramitarles esa visa para que no tengan problemas ustedes y sus familias. Gracias, Max, y que tengas un buen viaje de retorno. Después de estos consejos comerciales, don Melvin Redondo, no se imaginan cuántos mensajes y llamadas tengo en relación a este asunto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nos va a dar una posición clara cuando ya vamos encaminados hacia los 20 años de vigencia de este tratado, que también nos ha ido y en qué áreas reconoce don Melvin Redondo, que habla a nombre del Estado de Honduras, él fue el que negoció este tratado con otras personas, en qué áreas realmente el tratado no ha producido los efectos que esperábamos. Y la repregunta, ¿pero es en sí por el tratado o porque no nos preparamos nosotros ante el Tratado de Libre Comercio? Luego que tuvimos cuántos años de gracia para hacer la reingeniería, como 10 o cuántos, 20. Como 20 años. No nos preparamos lo suficiente. Vamos a la pausa y retornamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al RAP. El tiempo vuela y el RAP te ayuda a preparar tu futuro. Solicita el nuevo producto EducaRAP. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Gracias por continuar escribiendo en nuestras redes sociales. Jorge Marcos comparte: la única solución es la Unión Federal de Centroamérica, sin aduanas y sin fronteras, siendo una sola economía de por lo menos 50 millones de centroamericanos. Los centroamericanos somos un mismo pueblo, basta de rodeos, una sola moneda, un solo pasaporte, un país grande y fuerte. Marel Humberto comparte: el mensaje está bien claro, el gobierno de Costa Rica ha iniciado una competencia y debemos responder con mayor incremento de productos hacia su mercado. Diversificar nuestra forma de transporte porque ellos presumen de su ferry con El Salvador.
Doribel comparte, Costa Rica aplicó la visa culpando a nuestro país de una situación interna y que deben solucionar ellos, impidiendo el ingreso de hondureños, no van a lograr combatir la inseguridad. Lo único que están logrando es generar pérdidas económicas millonarias. Costa Rica no pensó en consensuar y menos le interesó la relación económica y diplomática. Honduras hizo más que bien al aplicarles lo mismo. Jen Murillo comparte, efectivamente los que están siendo afectados son ellos. Aplicaron una medida incorrecta y no se esperaban que Honduras tuviera dignidad al aplicar la reciprocidad. Aplaudimos esa decisión que tomó la Cancillería hondureña. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Radio América le acredita a Carlos Montoya, el embajador hondureño en Costa Rica, haber dicho que visa consular es una cortina de humo. Son exigencias norteamericanas. El embajador de Honduras en Costa Rica, Carlos Orvin Montoya, aseguró este miércoles en La Voz del Migrante de Radio América que la visa consular es una cortina de humo, son exigencias norteamericanas. Bueno, vamos a llamar a don Carlos Montoya, el embajador nuestro, para que nos amplíe esa teoría que tiene sobre cómo relacionar a Estados Unidos con esta decisión que ha tomado Costa Rica en relación a Honduras. Bueno, vamos ahora con la última parte del programa y un hombre que tiene por qué saberlo. Yo estoy seguro que tiene un criterio muy autocrítico sobre los beneficios o sobre en qué puntito realmente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no ha beneficiado a Honduras. Y esto lo hago en función de las miles de quejas de hondureños exigiendo que se renegocie el contrato. Don Melvin. No, gracias Renato, creo que es una oportunidad muy importante de hablar de temas del tratado. Y hay diversas formas de hacer el abordaje y a mí me gusta ser muy fáctico. El sector agrícola siempre se ha dicho que tiene un impacto negativo en cuanto a la apertura que da el tratado y yo le puedo decir con soltura, la balanza comercial del sector agrícola de Honduras con Estados Unidos es positiva. En ninguno de los 20 años de vigencia del tratado hemos tenido un déficit en el sector agrícola. De hecho, el año pasado, en 2022, tuvimos un superávit comercial de más de 300 millones de dólares en el sector agrícola. Eso le dice mucho a usted de qué hablar. Sin embargo, habrá que fragmentar más porque no puedo entender al sector agrícola como uno solo. Es decir, hay diferentes problemáticas a lo largo de todo el sector. Y este superávit está ocasionado fundamentalmente por exportaciones del sector agrícola. Entonces, ¿pero qué exportaciones, don Estamos hablando de frutas, de vegetales, estamos hablando de productos del sector acuático, estamos hablando de productos que tienen incidencia tanto social como económica en el país. Ahí están esos 300 millones y como lo digo, cualquiera puede ir a revisar la balanza agrícola de Honduras y va a encontrar que desde que entró en vigencia el tratado el año 2006 no ha habido un solo año donde haya habido un déficit. Por supuesto que hay sectores en los cuales sí se merece un análisis más profundo. Cuando se negoció el tratado, se identificaron una serie de sectores que son sensibles, que son sensitivos por su caracterización productiva y por su caracterización social. En ese contexto se tomaron previsiones, se dejó un apartado de tiempo, 20 años en el caso del producto que tiene el programa de graduación más largo. Sin embargo, hay que revisar más la data a nivel interno porque son sectores que la apertura comercial pues ha tenido un impacto no por la propia apertura comercial, sino por el tema productivo. Y hay que desmitificar temas, es decir, el sector agrícola, el sector en la negociación que fue el más
protegido por parte de Honduras fue la producción de maíz blanco. El maíz blanco nunca se va a llevar a libre comercio porque hay una condición socioeconómica especial en este sector que amerita y ameritaba en el proceso de negociación que hubiera esta protección permanente. Hay otros sectores. Maíz amarillo en aquel momento también se protegió, se dejó un programa de grabación, pero también hay que ser concurrentes. Maíz amarillo es una materia prima que en aquel momento pues no se producía y se sigue sin producir, y ahora con la política que quiere impulsar el gobierno de la República queremos impulsar la producción de maíz amarillo. En arroz, yo creo que en arroz hay mucho que decir también, y yo voy a ser bien prudente y bien puntual. Desde 1998, es decir, casi 8 años antes de que entrara en vigencia el tratado, ya había libre comercio de arroz con Estados Unidos. En 1998 se negoció lo que se llamaba el primer convenio de compra-venta de granza húmeda nacional. ¿Y cuál era el requisito? Introdujimos un requisito de desempeño en aquel momento donde se podía importar arroz libre de arancel a condición de comprar la producción nacional. O sea que ya cuando llegamos al momento de la negociación, incluso el arancel de importación del arroz era 0% cuando se empezó la negociación de CAFTA, y corrimos a modificar el arancel de 0 a 45% por efecto de la negociación. O sea, no es cierto que que estaba totalmente cerrada la importación de arroz. Que habían ciertas particularidades en el proceso de importación también es cierto, porque había una administración discrecional de los permisos de importación y solo se beneficiaba un cierto grupo de importación de arroz. Con el tratado todo eso cambia, se da un proceso de grabación, pero también hay que aceptar de que somos deficitarios en la producción de arroz y que ha faltado una política que incentive la producción de estos rubros. A lo largo de estos 20 años de lo único de lo que nos hemos preocupado es de mantener el statu quo, pero no de definitivamente mejorar las condiciones de producción de los sectores. Y en el caso del arroz, que es uno de los que más se habla, como le digo, desde 1998 hay libre comercio, con un arancel de 0%. Corrimos a mejorar el arancel, a subir el arancel por efectos de la negociación, y se dejaron suficientes condiciones para poder ir mejorando esta producción. Sin embargo, esto no sucedió. A lo largo de los años, lo que han habido son convenios que lo único que han buscado es garantizar un precio, pero no hay elementos de mejora de la productividad. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿La política de comercio o la política de incentivo a la producción? Yo creo que hay que decirlo de una manera totalmente clara. Clara y transparente. Renegociar, revisitar, revisar, hay diferentes opciones. El mismo tratado ya establecía que se podía revisar el tema de la evolución del comercio agrícola. Desde hace muchos años venimos diciendo a Estados Unidos de que hay que sentarnos a revisar la evolución de la balanza del comercio agrícola, especialmente en estos sectores. Y algo que hay que desmitificar también del tratado. Todos estos sectores, arroz, maíz, carne de cerdo, productos lácteos, son los mismos en todo Centroamérica. Todos los 5 países de Centroamérica pusimos las mismas exclusiones, excepto el caso de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica no produce maíz amarillo, de hecho ya tenía un 0% de arancel, y tampoco protegió su producción de maíz blanco, porque no tiene producción de maíz blanco. ¿Dónde se enfoca Costa Rica? En cebollas por un lado y en papas. Esos eran los productos que a ellos les interesaban. El resto de los países, los otros 4, tienen la misma canasta de productos sensibles, la misma exclusión permanente en el caso en el caso del maíz blanco. O sea que no es cierto de que Honduras quedó en la peor posición. Es decir, todos caímos en este tema. Otro tema que se dice, que hubo un trade-off ahí entre diferentes sectores, y yo le voy a decir, el sector agrícola fue el último tema que se cerró en la negociación. Y se cerró a nivel ministerial, no fue ni mi persona el que estuvo en ese momento, sino que se cerró a nivel ministerial, con el concurso y la participación de todos los sectores.
Naturalmente hay que hacer balances, hay que dejar todo previsto, hay que montar toda una agenda de apoyo a los sectores. Lamentablemente en aquel momento no se siguió la agenda de apoyo a los sectores, y esto es lo que sucede. Igual hay que venirlo diciendo, el propio tratado establece sus propios mecanismos de revisión. El prólogo del tratado dice claramente que es para beneficiar el comercio y mejorar las condiciones de las economías de los países. El artículo 318 del CAFTA habla de la revisión del comercio agrícola y dice que deben de tomarse las previsiones pertinentes para hacer una evaluación, para hacer modificaciones que permitan, por ejemplo, extender los periodos de la salvaguardia agrícola. Hay quien dice, bueno, ¿y por qué en todo este tiempo no se utilizaron las salvaguardias agrícolas? ¿Por qué no se usaron las salvaguardias agrícolas? Cuando yo todos los años, por ejemplo, tengo solicitudes de la mesa de productores y de la mesa de procesadores que dice ocupo más maíz y ocupo más arroz. O sea, todos los años venimos haciendo lo que se llaman contingentes de desabasto. Y esos contingentes de desabasto no son decisiones del gobierno de Honduras únicamente, son decisiones colegiadas entre productores y procesadores. Entonces, ¿cómo hacer uso de salvaguardia cuando yo tengo una posición deficitaria, cuando el mismo sector productor y el mismo sector procesador dice ocupo más arroz, ocupo más maíz, y entonces inhabilitan esos mecanismos de revisión? Por otro lado, Honduras le ha venido diciendo a Estados Unidos, y en la presente administración de la presidenta Castro se lo ha dicho por escrito en más de una ocasión, casi 3 veces se han mandado comunicaciones a nuestros colegas del representante comercial de Estados Unidos diciéndole sentémonos porque necesitamos evaluar el tema del comercio agrícola, necesitamos ver el impacto. Esto está ocasionando problemas en sectores específicos, pero no hemos recibido respuesta. Y eso se lo hemos hecho ver a las autoridades de Estados Unidos de una forma muy categórica. A Estados Unidos se les ha dicho, mire, cuando hay un problema que afecta exportadores de Estados Unidos, aquí tenemos la presión de la embajada mexicana, tenemos la presión de los mismos importadores de Honduras y de los mismos productores diciendo hay que resolver este problema. Pero cuando es un problema de Honduras, ahí vamos en el camino de la burocracia, no nos responden, tenemos años de estarle diciendo a Estados Unidos hay que sentarse a revisar. Y este no es un clamor no solo de Honduras, es un clamor de todos los países de la región que requieren sentarse con su contraparte de Estados Unidos a revisar el comercio agrícola para poder tomar determinaciones pertinentes de apoyo y que no vayan en contra de los intereses del tratado. Los intereses del tratado son bien claros, es generar prosperidad, es generar empleo, generar oportunidades de negocio, pero si hay un sector que no está siendo beneficiado, que está siendo golpeado, hay que plantearlo y queremos tener esa oportunidad con Estados Unidos, oportunidad que no hemos tenido, a pesar de que se ha planteado en muchas oportunidades. Melvin, ¿qué sectores en específico entrarían en esa revisión desde su experiencia y conocimiento? Mire, ha habido diferentes grupos de trabajo y, por ejemplo, se montó un grupo donde estaban sentados los productores de estos sectores que son específicos, de estos sectores sensibles. Ahí estuvieron sentados el sector cerdo, por ejemplo. El sector cerdo, ¿qué nos dijo? Nos preocupa más el tema de la reglamentación interna, porque nos preocupa más el hecho de regulaciones sobre el comercio de carne, nos preocupa el comercio centroamericano, no nos preocupa tanto el tema de la apertura comercial. Estuvo sentado el sector avícola recién acaba de ingresar a los temas de libre comercio, pero tomamos una determinación en el presente gobierno de tener una regulación para ir limitando, para ir tomando un comercio más administrado y aplicar regulaciones sobre la inocuidad. Mire qué curioso. Ahorita en 2023 llegamos a la finalización del periodo de grabación de arroz, o sea, a partir del 1 de enero entramos en libre comercio de arroz.
Y encontramos una regulación que viene del año 2018 que dice que toda la comercialización de productos del sector vegetal y de productos del sector cárnico tienen que cumplir condiciones de inocuidad. Llegamos a el inicio de 2023 y ¿de qué nos damos cuenta? De que los procesadores no estaban cumpliendo el requisito de reciprocidad, de inocuidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, tenemos que implementar este tipo de medidas para asegurar, por un lado, protección ante la apertura, pero también asegurarnos de que los consumidores nacionales están recibiendo sus productos en condiciones de inocuidad. Lo mismo hicimos en arroz, lo mismo hicimos ahora en carne de pollo y hemos tenido un impacto positivo a la hora de que tenemos un entorno de política más abierto. El sector lácteo todavía no llega a su programa de grabación, pero tenemos el mismo problema. Año con año tenemos solicitudes de abrir contingentes de desabasto en condiciones de libre comercio. Entonces, hay un tema que tiene que verse más a profundidad, porque es cierto, hay sensibilidad productiva, tenemos que revisar las condiciones de libre comercio y de su impacto en la economía global, porque ¿qué sucede? Todo esto tiene impacto en sectores y en áreas del país que tradicionalmente han sido expulsoras de migración. Entonces tenemos que darle un abordaje total. No se trata de ver exclusivamente este problema desde la óptica de uno o de otro sector. Tiene que haber un abordaje nacional y hay instrumentos para hacerlo. Sí, solo permítame un segundito, don Santiago. Me dice Juan Carlos Segovia, si no se renegocia el TLC, seguirán siendo parte de esas caravanas a los Estados Unidos gentes que se ven obligadas y necesitadas a abandonar el campo, sumado al empresario agrícola que busca otras actividades fuera de la producción de maíz, arroz y soya, entre otras. Te lo vengo diciendo desde hace 15 años, me dice Juan Carlos Segovia. No nos preparamos porque lo que se pretendía era que abandonáramos la producción de maíz y arroz, principalmente, y eso solo se vio bonito en el papel. En la práctica siempre se supo que no era posible. Jamás vamos a competir con los subsidios que los Estados Unidos invierte para la producción de maíz. Y el factor riesgo, como empresario agrícola, jamás invertiré o regresaré al campo si no se revisa el TLC. Claro está que año con año será deficitaria la oferta. Sobre esto interviene Santiago Herrera después de la pausa. Damos lectura a más de sus mensajes. Mirna Estrada, Honduras representa el 15% de exportación a Costa Rica. Ellos dependen mucho de nosotros y hoy están sufriendo ese golpe fuerte por esa decisión tonta que tomaron. Su economía claramente se ve afectada. Se cosecha lo que se siembra. Jimena Vanegas comparte, los costarricenses podrían estar perdiéndose la oportunidad de enriquecer su cultura y su sociedad al limitar la entrada de hondureños que podrían aportar nuevas perspectivas y talentos. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Vicos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Vicos. Don Santiago, una reflexión breve ya por cuestiones de tiempo. Antes del Tratado Libre de Comercio existió el Sistema General de Preferencias y la iniciativa de la Cuenta del Caribe. Era un mecanismo de sistema preferencial para estos países de parte de los Estados Unidos, pero era unilateral. El Tratado de Libre Comercio vino a poner eso en un marco de un convenio o tratado en el que participan varios países, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana y ampliado a Panamá. ¿Qué pasa con eso? No puedo ir a renegociar solo. Si nos vamos a poner de acuerdo en el tratado son todos. Y así como estamos con la situación en Guatemala y con Costa Rica, va a ser muy complicado llegar a ese acuerdo. Pero el verdadero problema que tenemos son el nivel de productividad en el agro, en algunos subsectores, no en todos,
porque como bien lo decía Melvin, somos superavitarios en la balanza agrícola. Sin embargo, hay sectores que sí se ven afectados por esto, pero han pasado 20 años de grabación y nunca se hizo mucho. Ahí sí quiero llamar la atención al gobierno de la República, porque el año pasado, cuando se dio la transición, nosotros trabajamos en mesas de trabajo de la transición, incluso la mesa agrícola la presidió don Mateo Gibrín personalmente, y luego la ministra nos invitó, Laura Suazo, nos invitó a trabajar en la política agroalimentaria y se terminó un documento, se le entregó a la señora presidenta, creo que allá por abril, mayo, no sé de qué mes del año pasado, y hoy estamos en octubre y la política no sucedió nada, o se quedó en el escritorio de alguien, pero no se aprobó. Hay que hacer cosas, necesitamos una política fuerte de innovación tecnológica en el agro, necesitamos los incentivos correctos, necesitamos los precios de garantía, necesitamos generar la producción nacional para de verdad aprovechar estas oportunidades como la que hablábamos al inicio de este problema con Costa Rica. Porque si no somos capaces de elevar los niveles de productividad en el campo, tampoco vamos a generar las exportaciones suficientes, tampoco vamos a retener a la gente. Vean lo que está pasando en la corta del café. Y eso es fundamental para ser competitivos y participar del mercado con éxito. En un minuto, ¿no, Melvin? Sí, tal vez me voy a referir, Renato, a un último comentario. Santiago me lo recordaba. La iniciativa de la Cuenca del Caribe, y este es otro mito, cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos ya le había puesto fecha límite. Sí. O sea, no era permanente como se ha querido hacer creer, así que también hay que decirlo claramente, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, cuando se estaba negociando, Estados Unidos ya le había puesto fecha límite. Y por otro lado, es cierto, somos deficitarios con Estados Unidos en el comercio total, pero el 72% del déficit que tenemos con Estados Unidos es combustibles y lubricantes. O sea, hay que decirlo bien, o sea, hay que decir las cosas como son. Yo creo que hay muchos mitos, mucha falsedad, mucha mala interpretación alrededor del tratado. Sí hay que revisar temas en el sector agrícola, en el caso de maíz, en el caso del sector lácteo, en el caso del arroz. Hay que decirlo claramente, igual no somos productores de soya también es un componente importante de esa relación bilateral con Estados Unidos. Y refiriéndonos al tema del programa, la solución del tema de transporte de visas con Costa Rica está del lado de Costa Rica, no está del lado de Honduras.